Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en una de las plumas más reconocidas del periodismo en español, Antonio Salas, con su investigación denominada El Palestino. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Infiltrado durante 6 años bajo la identidad ficticia de Muhammad Abdallah en diversas organizaciones terroristas de Palestina, Venezuela, Egipto, Suecia, España o Mauritania, Antonio Salas nos descubre cuáles son sus motivaciones y su funcionamiento interno, y nos explica su versión de los atentados suicidas, la lucha contra el Mossad y los asesinatos selectivos. En este sentido, se puede decir que el libro se encuentra dividido en 4 grandes partes. 1. El nacimiento. Tras estudiar árabe, convertirse al Islam y crearse una nueva identidad en Jenin, Palestina, Salas ya Muhammad Abdallah sufrirá en carne propia la persecución islamófoba que azota Occidente tras el 11S y los atentados de Londres y Madrid, vivirá desde dentro la crisis de las caricaturas del profeta Mahoma y las críticas hacia el uso del hijab. 2. La educación. Ya integrado en la UMA, es adiestrado en la lucha armada en los mismos campos de entrenamiento de Venezuela donde los terroristas vascos, la guerrilla colombiana o los muyahidín aprendieron a matar. 3. La madurez. ETA, Hezbollah, las FARC. Durante los últimos 6 años, Antonio Salas ha tenido la oportunidad de conocer, convivir y entrevistar a algunos de los más conocidos terroristas internacionales. El Chacal, del que llegará a ser webmaster y mano derecha, Arturo Cubillas, Leila Khaled. Se ha empapado de su entorno, ha visitado los pueblos donde nacieron, los ha comprendido, ha intimado con ellos. 4. Las respuestas. A lo largo de esta infiltración, Antonio Salas ha visto tambalearse muchas de las informaciones que daba por ciertas. De Isla Margarita a Caracas y la frontera colombo-venezolana, siguió la pista de los supuestos lazos entre Hugo Chávez y el terrorismo de ETA, las FARC y Al-Qaeda, y comprobó que no todos eran ciertos. Desde las modernas ciudades europeas a los áridos desiertos africanos o el Próximo Oriente, pasando por las selvas de América Latina, Antonio Salas traza la anatomía del terrorismo internacional. Un libro valiente, una investigación exhaustiva, unas revolucionarias conclusiones. Análisis. El Palestino es el tercer libro elaborado por el periodista de infiltración español, bajo el seudónimo de Antonio Salas, y está bien, muy bien. Creo que es la mejor investigación de Salas hasta el momento. Sé que siempre que leo esta clase de textos e intento hacer un análisis, les digo lo mismo. Y esta vez no será la excepción. El siguiente intento de análisis no es un resumen de lectura, ni, mucho menos, sustituye la experiencia lectora que cada uno de ustedes pueda llegar a tener, si es que se animan a acercarse a este texto. Como sucedió con sus 2 libros anteriores, en este análisis me centraré en los puntos que más atraparon mi atención. Máxime, que es una lectura, al menos, en la versión digital que poseo, de poco más de 1000 páginas. Por ende, todo lo que yo pueda llegar a decir en los próximos minutos, se quedará corto con todos los matices que explora la investigación. Cabe resaltar que, el libro está dividido en 6 partes, además contiene una introducción, un prefacio, un epílogo, un glosario, galería de fotos y las tradicionales notas al pie. Además, la versión digital, que es la que tengo, posee un buen conjunto de links en los cuales se pueden consultar materiales adicionales de la investigación. Dicho lo anterior, podemos comenzar con la revisión de dichas 6 partes. Primera parte. El 11 de marzo de 2004, lamentablemente, se sucedieron una serie de ataques terroristas en Madrid. Este acontecimiento, según Salas, fue lo que le indicó el camino a seguir en su siguiente investigación, ya que, parece que ese atentado no fue hecho por ETA, sino por alguna célula terrorista musulmana. Sin embargo, desde un inicio, Salas sabe que no será un camino para nada fácil, ya que hay una serie de obstáculos. 1. Adoptar la apariencia de un musulmán. 2. Aprender árabe, un idioma para nada sencillo. 3. Dejar de comer cerdo, de tomar alcohol y de fumar. 4. Hacerse la circuncisión. Derivado de lo anterior, comienza a tomar cartas en el asunto. Así, se educa sobre terrorismo durante 3 años, matriculándose en cursos sobre ello, mismos que se abrieron después de los sucesos del 11 de marzo. Como la situación, en términos de seguridad internacional, está bastante caliente,
derivado de los atentados en España, no intentará entrar al mundo musulmán desde su país natal, o Marruecos, sino desde Palestina. Como no sabe qué hacer, y no lo financia nadie, decide echar mano de todos sus contactos. Así es como llega con un viejo conocido del Mossad, que le ofrece ayudarlo a cambio de que, básicamente, trabaje para el servicio de inteligencia israelí. Pero, como es de suponerse, Salas se niega. Producto de este tropiezo, Salas sabe que difícilmente podrá contar con alguien, ya que, lo más probable es que intentarán instrumentalizarlo de alguna manera. Es por esto que hará su metamorfosis en palestino radical por su cuenta. Así, y después de varias dificultades, logra acceder por primera vez a Palestina, para irse empapando de su sociedad, costumbres e historia de la región, elementos que le servirán para la creación de su personaje. De regreso a España, contacta con una mujer de origen árabe, a la que conoció durante la realización de su anterior investigación, el año que trafiqué con mujeres, para que le ayude a forjar su historia como palestino. Ella interpretará a su primera esposa, supuestamente muerta en un ataque por parte del ejército de Israel, que se convirtió en mártir. Para que esta historia pueda hacerla pasar por real, Salas utiliza la imagen mediática de Fátima, una mujer musulmana real, que, efectivamente, fue la que murió en un ataque israelí, y que, posteriormente, se convirtió en mártir en el mundo musulmán. Así, Salas tiene una historia para justificar su odio a los judíos, o, mejor dicho, el odio de Muhammad Abdallah, el nombre de su personaje ficticio. Para este punto de la historia, y en el orden sociopolítico, sucede una cosa curiosa. Después del 11M, se realizan una serie de manifestaciones antiislamistas en Europa. Empero, también en el mundo musulmán hay manifestaciones anticristianas. Y, por si esto fuera poco, hay neonazis en las manifestaciones antiislamistas y yihadistas en las manifestaciones musulmanas. Hasta aquí, parece todo coherente. Sin embargo, tiempo después, Salas se dará cuenta que la realidad de este tipo de conflictos es mucho más compleja de lo que los medios de comunicación quieren hacernos creer. Segunda parte. Siguiendo con su transformación, Salas se inscribe a cursos sobre árabe, pero es muy mal alumno. Paralelamente, suceden varios ataques terroristas más en Europa, ligados al Islam, y se desarrolla la crisis provocada por las caricaturas del profeta Muhammad. Al respecto, aquí se pone de manifiesto la hipocresía amparada en la libertad de expresión. Resulta que, los occidentales se pueden burlar de la religión musulmana, pero cuando propios o extraños hacen lo mismo con la cristiana, ahí viene la censura. Regresando a sus cursos sobre terrorismo, en uno de ellos, conocerá a un sujeto miembro de la embajada venezolana. Este individuo representará su primer acercamiento con El Chacal, el considerado terrorista más famoso del mundo, y miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Adicionalmente, comienza a correr información que indica que, en Venezuela, está un gran miembro de Al-Qaeda, vinculado a los sucesos del 11M, protegido por el gobierno de Chávez. Y, efectivamente, fuentes oficiales sentencian que en Venezuela hay células de Al-Qaeda, en un lugar llamado Isla Margarita. Por ello, Salas quiere viajar a aquel país. Sin embargo, pasa algo curioso. Resulta que, el supuesto gran miembro de Al-Qaeda que estaba en Venezuela, nunca estuvo ahí, ya que, tiempo después de que se diera a conocer la supuesta información sobre su localización, este fue arrestado en Pakistán. A Salas, además de que todo esto le parezca muy extraño, también le exacerba las ganas de viajar a Venezuela para acercarse a los supuestos terroristas internacionales que hay ahí. Derivado de todos estos sucesos, Salas comienza a experimentar un proceso de deconstrucción, ya que empieza a ver cómo todos sus prejuicios sobre el mundo musulmán se desmoronan, particularmente el que iguala al terrorismo con la religión islámica. Después de varios intentos fracasados para contactar con alguna célula terrorista de Medio Oriente, Salas se da cuenta que su empresa será imposible sin que antes realice su conversión total al Islam. Además, por más que lo intente, no logra hacerse pasar por un musulmán puro, ya que tiene facciones y acento latino. Tercera parte. Por ello, la opción que parece la más idónea es forjarse un personaje musulmán ligado a Venezuela. Esto le permitirá, por un lado, justificar parte de su fenotipo y acento latino, y, por el otro, mostrar una carta de presentación adecuada en Venezuela, por si llega a contactar con células terroristas árabes en aquel país. Y, su primer paso es volver al mundo musulmán, pero, esta vez, para educarse en la religión islámica.
Por esa razón, decide irse a Marruecos a estudiar el Corán. En este sentido, estudia el Corán por muchas horas diarias. Además, lo copia a mano en árabe, para mejorar en el idioma y perfeccionar su caligrafía. Paralelamente, Salas experimenta un choque cultural, particularmente en lo referente al papel de la mujer, ya que, por un lado, Occidente considera que en el mundo musulmán se oprime severamente a la mujer. Sin embargo, y por otro lado, en Occidente sucede lo mismo. Esta es una de las razones por las cuales el mundo musulmán no ve con buenos ojos a Occidente. En términos generales, y acerca de este gran choque cultural que experimenta Salas en su estancia en Marruecos, escribe lo siguiente. Tal vez, y aunque me gane muchas enemistades al decirlo, en el fondo no existen tantas diferencias entre las esperanzas de un islamista, es decir, un musulmán especialmente fervoroso e integrista, y las de un integrista cristiano. De la misma forma en que un supernumerario del Opus Dei, un padre de familia Amish o un devoto copto, quizás desean una sociedad regida por los valores de la Biblia, sin divorcio, sin aborto, sin promiscuidad sexual, sin drogas, etc. Un musulmán radical añora un mundo bajo los valores del Corán. Pero un cristiano radical no necesariamente es un violento miembro de los guerrilleros de Cristo Rey o un asesino del IRA. De la misma forma, un musulmán devoto e integrista no necesariamente es un yihadista. Además, ya integrado en la mezquita musulmana donde Salas aprende el Corán y las costumbres de la religión islámica, este experimentará la opresión de Occidente sobre los creyentes en Marruecos. Me explico. Después de los acontecimientos del 11 de septiembre, el país marroquí estableció un fuerte vínculo con los Estados Unidos para el combate al terrorismo. Esto desembocó en un recrudecimiento de sus políticas de vigilancia a la población islámica, especialmente en las mezquitas. Por esta razón, había infiltrados e informadores dentro de estos recintos, mismos que denunciaban cualquier tipo de actitud que consideraban sospechosa, particularmente si se hablaba algo referente a los ataques terroristas o la defensa de Palestina. Y, peor aún, después de los atentados de Casablanca, los mayores registrados en Marruecos hasta el momento, y los peores después del 11S en Estados Unidos, se vigilaba con mayor presencia y escrutinio a la población árabe marroquí que profesara la religión musulmana. Y, como era de esperarse, en las mezquitas se agudizó la infiltración de agentes policiales y de los servicios de inteligencia. Terminada su formación en el Corán en Marruecos, es momento de regresar a España. Ya en territorio español, y como parte del proceso de la construcción de su personaje musulmán, Salas se propone regresar a Palestina, pero, esta vez, con un equipo de audio y video para realizar la infiltración en el mundo musulmán. En este punto de la narración, se cuentan todas las peripecias que vivió Salas para entrar con un equipo de audio y video a Israel, y, posteriormente, a Palestina. Además, aquí comienza a adoptar más su personalidad de palestino venezolano. Ya en Palestina, se contacta con un terrorista parlamentario islamista. Aquí, y en contra de todo lo que pensaba, Salas se da cuenta de los múltiples matices que existen en el conflicto árabe-israelí. Por un lado, comunistas, cristianos inclusive, judíos, en contra de la ocupación de Palestina. Y, por el otro, personas que apoyan a organizaciones que están directamente en contra de Occidente, como Al-Qaeda o la yihad más violenta. Después de narrar las dificultades para cruzar los diferentes controles israelíes que hay en toda Palestina, Salas llega a una ciudad llamada Jenin, el supuesto lugar de origen de su personaje ficticio. Aquí conoce a una serie de personas que ilustran los severos impactos que ha dejado la guerra árabe-israelí, particularmente en jóvenes y niños. Mismos que han perdido desde extremidades hasta amigos y familia. Estos seres son de los que se aprovecharán las organizaciones terroristas árabes, convirtiéndolos en mártires. Y es que, ¿qué sucede cuando, literalmente, ya no te queda nada? Ni casa, ni familia, ni amigos, ni seres amados. Todo eso perdido por las bombas de Israel. Este es uno de los puntos que más hacen mella en Salas, darse cuenta que no solo son responsables las organizaciones terroristas que sacan provecho del dolor, sino, sobre todo, de quien origina ese dolor, el Estado de Israel. Después de su estancia en Jenin, Salas se traslada a un lugar donde un psiquiatra atiende a personas sobrevivientes de tortura por parte del Mossad. En la entrevista con el doctor, sucede lo siguiente. Doctor, ¿en qué consiste su trabajo? Yo he hecho 316 visitas a cárceles israelíes. Cada vez que voy a una cárcel israelí me digo a mí mismo que es la última vez.
Primero porque tengo que esperar varias horas para poder entrar. A veces 4, 6, 8 horas, y no lo consigo. Hice también varias cárceles palestinas, desde la llegada de la Autoridad Palestina en 1995 a 1996. En las cárceles israelíes la tortura es bien organizada y planeada. En las palestinas, los que torturan a otros son gente que ha sido detenida y torturada en cárceles israelíes y ha aprendido la técnica. El torturado se convierte en torturador, como ha ocurrido con nazis y judíos. El objetivo de esas palizas, hambre, frío o privación sensorial en los interrogatorios es solo obtener información antiterrorista. Yo creo que el objetivo de la tortura no es para matar físicamente a la persona, es matar su espíritu. Cambiar su carácter, infundir el miedo en su familia y en toda la comunidad. ¿Y los niños? En Jenin he conocido algunos casos terribles de niños mutilados por la guerra. Tenemos un programa continuo para niños. El 68% de los niños palestinos han sido sometidos o han presenciado violencia. Han presenciado la muerte de sus amigos, han sido sometidos a bombardeos de sus casas, escuelas. Mira, yo traté a mucha gente en la primera intifada, en 1987 a 1988, y los niños que se han creado en la primera intifada dirigen la actual. Los niños que se han creado en esta intifada yo creo que van a dirigir la tercera intifada. Ese resentimiento y ese temor, que convierten a los niños palestinos en un grupo social traumatizado colectivamente, serán el origen de nuevos problemas en el conflicto árabe-israelí en el futuro, y no solo por las consecuencias psicológicas que sufren esos niños, sino por cómo pueden influir en su círculo familiar. ¿Y cuál es la solución, doctor? ¿A dónde va a llegar esto? Más ataques israelíes producen más mártires, que a la vez producen más represalias israelíes. Yo no veo ninguna solución como psiquiatra. Primero, la ocupación tiene que terminar, hay que poner fin a la ocupación. Segundo, la política del muro, que hace una separación y nos hace estar encerrados en una cárcel. Completamente, es una cárcel. Y la humillación, sin ningún derecho, no tenemos ni derechos básicos. La mayoría de los trabajadores han perdido su trabajo. No podemos llegar a la escuela, no tenemos derecho a nada. Sin esto no habrá nunca jamás paz. Y yo creo que conseguir la paz no es una responsabilidad local, no es una responsabilidad palestina. Es una responsabilidad internacional. Nosotros solos no podemos hacer nada. Y nosotros, como palestinos, estamos completamente decepcionados de la comunidad internacional. Todo lo contrario, la comunidad internacional nos castiga. A eso no hay solución. De regreso en España, Salas vivirá en carne propia lo que significa ser un periodista en Occidente que quiere publicar información de lo que sucede en Palestina y que involucra, directa o indirectamente, a Israel. Así, escribe lo siguiente. Lo cierto es que volví de Palestina muy sensibilizado con el conflicto árabe-israelí, y con mis cámaras, mis grabadoras y mis cuadernos de notas desbordantes de información que quería publicar de inmediato. Primero porque, en mi opinión, de verdad se trataba de testimonios y reportajes periodísticamente interesantes, y en segundo lugar porque me permitirían reafirmar mi identidad como cooperante árabe. Pero ocurrió algo que jamás me habría imaginado de no haberlo vivido yo mismo. A pesar de que ofrecí todos aquellos reportajes de forma gratuita a las revistas y publicaciones con las que siempre he colaborado como periodista, nadie quiso publicarlas. Tenía historias en primera persona, con nombres y apellidos, con fotos y testimonios grabados, de víctimas de la tortura en las cárceles israelíes, de víctimas concretas de la ocupación. Sin embargo, todos los redactores de varios semanarios y diarios españoles a los que ofrecí aquellos temas me respondieron lo mismo. Nadie te va a publicar en un medio nacional temas como esos que atacan a Israel. Pero es que yo no quería atacar a Israel, simplemente quería publicar lo que había descubierto durante mi estancia en Palestina. No hubo manera. Al final solo podría publicar aquella información en algunos medios alternativos o en los libros que escribí con mi identidad árabe y que yo mismo me autopubliqué más tarde para reafirmar dicha identidad en la comunidad islámica. Tiempo después, y gracias a una escort que conoció durante su investigación anterior, así como a un compañero periodista, también de infiltración, y, por último, a una supuesta agente de la CIA infiltrada en el gobierno de Chávez, logra estrechar sus primeros lazos con Venezuela. Además, sigue circulando información, particularmente desde los Estados Unidos, de que en aquel país hay células de Al-Qaeda. Todo está listo para su próximo viaje. Al respecto, Salas escribe lo siguiente.
Al volar a Venezuela tenía muy claras mis prioridades. Primero, contactar con la familia de Ilich Ramírez Sánchez, el terrorista más famoso de la historia antes de Bin Laden. Segundo, localizar e intentar ingresar en los campos de adiestramiento de Al-Qaeda en Isla Margarita. Tercero, contactar con los terroristas de Hezbollah en Venezuela. Ya en Venezuela, y al no encontrar información sobre los familiares del Chacal, así como también intentando adaptarse al mundo musulmán en el país, logra concretar una entrevista con el Sheikh Mohammad Ali Ibrahim Bohari, director de la Liga Mundial Musulmana de Venezuela. En la entrevista, sucede lo siguiente. Hay una diferencia entre la ignorancia y entre saber y hacerse el ignorante. Te voy a decir solo una cosa. Antes de la guerra de Irak no había una definición de lo que es terrorismo. Terrorismo es una expresión flotante que no tiene nada que lo limite y por esa razón consideran que quien defienda su tierra, su patria, es un terrorista. Quien no sea coincidente con sus ideas es un terrorista. Es como si la expresión terrorismo estuviera por encima de la democracia. La excusa ahora, la llave para hacer lo que quieran, es el terrorismo. Ya no hay ética en la guerra. Cuando bombardean un tanque de agua donde la gente vive, cuando asesinan niños pequeños, cuando bombardean las caravanas de alimentos, las plantas eléctricas, eso no es guerra, no hay honor. Eso sí es terrorismo. El imán de la mezquita de Caracas, sin embargo, negaba tener ningún conocimiento sobre Teodoro Dornet y sobre Hezbollah Venezuela. Lo que no es extraño partiendo de la naturaleza chiita del Islam libanés. Pero sí tenía las ideas bastante claras sobre Bin Laden y lo que había supuesto Al-Qaeda para el Islam. Fue la excusa para entrar en Irak. ¿Qué culpa tiene la gente que está en un mercado comprando de lo que hace Bin Laden? La fe musulmana prohibió en la guerra matar ancianos, mujeres o niños. Eso está prohibido en el Corán, incluso en guerra. En el Sagrado Corán hay versos que invitan al diálogo por la paz. No. Es que Bin Laden, en su guerra contra los no musulmanes, no aplicó las instrucciones del Corán. Pero se puede preguntar por qué surgió Bin Laden. Esta es la pregunta. Los musulmanes han sido sometidos a injusticias muy intensas. Por ejemplo, Palestina. El pueblo musulmán empezó a sentir mucha rabia cuando los Estados Unidos utilizaron el derecho al veto en la ONU para no sacar una resolución justa que condene a Israel. Cuando los israelíes matan a los palestinos dicen que es en defensa propia, pero cuando los palestinos matan a los israelíes dicen que son terroristas. En cuanto a los judíos, me sorprendió su actitud tolerante. Nosotros los musulmanes no tenemos nada contra el pueblo judío. Solo estamos en contra de la política del sionismo. Los judíos, los cristianos, son nuestros hermanos en la humanidad, como hijos de Adán. Durante gran parte de su estancia en Venezuela, Salas experimentará el impacto de la propaganda de los medios de comunicación en Occidente. Pero, vamos por partes. Primero, gracias al personaje que se ha creado y los viajes que ha hecho al mundo musulmán, Salas logra colaborar con periódicos árabes venezolanos. Derivado de lo anterior, logra entrevistar a Teodoro Rafael Dornet, uno de los supuestos líderes de Hezbollah Venezuela. Producto de estas interacciones, y gracias, otra vez, al personaje que se creó, Salas logra entrar a la supuesta célula de Hezbollah en Latinoamérica. Sin embargo, en realidad, solo fue un pobre intento de organización que aglutinó a muy pocas personas, exagerado por los medios de comunicación de Occidente, y, particularmente, por aquellos que estaban en contra del gobierno de Chávez. Segundo, después, logra contactarse con Raimundo Capchi, el árabe de confianza de Chávez. Aquí, Salas volverá a experimentar los diferentes matices que existen en este fenómeno. Por un lado, el árabe de confianza de Chávez es cristiano. Por el otro, este expresa que la lucha contra Israel es política, no religiosa. En la entrevista con este sujeto, sucede lo siguiente. Ya puestos, y vista su disposición a responder todas mis preguntas, me atreví a tocar otro tema sensible: la supuesta complicidad de Venezuela con el terrorismo islamista. Ni los árabes son terroristas, ni el Islam es terrorista. En el supuesto de que esa acusación falaz fuese cierta, ¿qué relación tiene USA con Arabia Saudita? El Islam de Pakistán, de Musharraf, lacayo de USA, es diferente al Islam de otros países. Ahora eso de Al-Qaeda y la relación del presidente Chávez con el terrorismo. Llevan 8 años hablando de eso, y no han sido capaces de presentar ni una sola prueba, ni una sola. Pero hacen sus acusaciones a voleo, y como hay periodistas pagados por ellos, y hay canales de televisión por todo el mundo,
entonces amplifican la acusación del imperio y se hacen eco de ella sin confirmación de ningún tipo. Estos medios en Venezuela, por ejemplo, que repiten las palabras del imperio sobre la supuesta relación nuestra con el terrorismo, e inclusive hablan de bases de entrenamiento en Isla Margarita, bueno, pues no tenemos ni un solo kilómetro en Venezuela vedado a nadie. Y no han logrado en 8 años verificar si es verdad o no. Estos estadounidenses que dicen poder ver desde la luna la moneda que está en la calle de cualquier ciudad todavía no han podido presentar una sola foto, una sola imagen, una sola prueba fehaciente sobre esto. Intrigado por lo que supuestamente sucede en Isla Margarita, Salas se dirige ahí, en búsqueda de Al Qaeda. Ya en el sitio, se encuentra con Mohammad Abdul Hadi, vicepresidente de la Comunidad Islámica de Margarita. En la entrevista, sucede lo siguiente. Yo he luchado con los hermanos de Hamás en Palestina, y no me avergüenzo. A veces la lucha armada es necesaria. Le dije, intentando provocar su reacción. No, hermano, es que no es verdad. James Hill siempre decía, en Isla Margarita hay terroristas árabes. Los comerciantes árabes financian a terroristas. Y a raíz de eso vino la DEA. Aquí hay un banco de un libanés, con el que trabajamos todos los comerciantes pues nos da facilidades. La DEA vino e investigó el banco por 3 meses. Investigaron todas las cuentas, cliente por cliente, y nada. Se fueron sin encontrar nada raro. Pero seguían diciendo que si terroristas, que si campos de entrenamiento en Macanao. Macanao es desértico, no hay nada, solo muchos conejos y unos comerciantes libaneses que los domingos iban a cazar. ¿Será que confundieron los conejos con terroristas? Vinieron de Caracas, del gobierno venezolano. Fotografiaron toda la isla, pero seguía la campaña. Que si el Centro Islámico de por la Mar terrorista, que si actividades terroristas. Nosotros nos cansamos de responder, pero al final decidimos entregarnos en manos de Dios. No conforme con los testimonios de los pobladores, Salas sigue su investigación en Isla Margarita. Pero, como era de esperarse, no encuentra ni pista de la supuesta célula de Al Qaeda en la región. Lo que sí halla es una fuerte comunidad árabe y musulmana, que solo quiere que la dejen vivir en paz. Gracias a sus colaboraciones como periodista con medios árabes en Venezuela, logra contactar con una de las periodistas representante de Al Jazeera en el país, y, en la entrevista, sucede lo siguiente. Al Jazeera ha sido, desde el 11S, un grano en el culo para la administración Bush. En noviembre de 2005, la prensa británica filtró una conversación entre Bush y Blair en la que el presidente de los Estados Unidos sugería la conveniencia de bombardear la sede de Al Jazeera en Qatar. Ellos bombardearon nuestra corresponsalía en Afganistán, añade Khatib, en Kabul, donde estaba Taisir Al-Uni, el compañero que ahora está preso en España. Bombardearon la corresponsalía, pero afortunadamente no había nadie. Pero en Irak también bombardearon nuestra corresponsalía y ese día murió nuestro corresponsal. Creo que Dima se indignó especialmente cuando le recordé la acusación de ser los portavoces de Ben Laden por emitir sus comunicados. No se puede decir que seamos portavoces de nadie. Pasamos más veces al día las imágenes de Bush o de Condoleezza Rice. Ellos salen todos los días y nadie nos ha acusado de ser voceros de los norteamericanos. Es un deber periodístico pasar las imágenes de ambas partes de la noticia para que el público pueda decidir. En el mundo árabe nos han acusado de ser voceros del Mossad, de la CIA y no sé de cuántas cosas más. Es una prueba más de nuestra objetividad. Dima Khatib, y esto es muy interesante, compartía la opinión de millones de musulmanes, y también de muchos occidentales conspiranoicos, que sugerían que Al-Qaeda era un invento de la CIA. El 11S fue la perfecta excusa para cambiarlo todo, para cambiar todas las cartas del juego. Y al final la presencia de Ben Laden, el hecho de que siga vivo, es una buena excusa para seguir con la guerra. Estoy segura de que, si realmente quisieran encontrarlo, lo harían. Ese señor manda vídeos bien editados y montados. Está trabajando cómodo. Por eso me parece absurdo que no lo hayan encontrado. Mucha gente piensa que Al-Qaeda ha beneficiado más a los Estados Unidos que al mundo árabe. Gracias a un evento circunstancial durante estas interacciones con la periodista, alguien le da a Salas una posible pista para encontrar a El Chacal. Así, Salas contacta con uno de los líderes más conocidos de la organización guerrillera denominada 23 de enero, el Tupamaro Alberto Carías Pedraza, alias Comandante Chino. Esta organización también es conocida por formar parte del movimiento Túpac Amaru en Venezuela.
Pero, dejemos que Salas hable sobre este importantísimo personaje para la investigación. Era el subsecretario de Seguridad Ciudadana de Caracas. De hecho, de su mano yo visitaría 2 veces el edificio de la DICIP, recibiría adiestramiento paramilitar, participaría en la grabación de comunicados terroristas y sería testigo de acontecimientos históricos en primera persona. Pero aquel día estaba allí con mi cobertura de luchador social palestino y colaborador de los medios árabe-venezolanos. Y el chino Carías me adoptó como si fuese su hijo, y no tuvo problema en responder ante mi micrófono a todo lo que le preguntaba. Como corresponsal de los medios alternativos bolivarianos y árabe-venezolanos, se me consideraba un aliado. Esto es solo un resumen. Una de las cosas más extraordinarias del chino es que ha estado metido en todos los conflictos armados, broncas y quilombos que se hayan podido producir en Venezuela durante el último medio siglo. Y en todos ha tenido un papel protagonista, incluyendo el golpe de Estado contra Chávez el 11 de abril de 2002. Ese día los movimientos armados bolivarianos sacaron sus armas y sus máscaras a la calle para recuperar a plomo los edificios oficiales tomados por los golpistas. Paradójicamente, Carías recuperó la DICIP, donde había sido torturado tantas veces. Hay que tener las armas pulidas y guardadas, y bien engrasadas. Nosotros, por ejemplo, le podemos decir al imperio que no se equivoque con Venezuela. Aquí nosotros les vamos a dar la lucha cuerpo a cuerpo. En los caseríos, en los barrios, en los bloques, en las cloacas. Por donde intente penetrar el imperio, ahí estarán los combatientes. Con sus armas, con su ideología, con su moral, dispuestos a enfrentar esa cobardía invasora norteamericana. Y no solamente en Venezuela. Nosotros activaremos nuestras células y nuestros combatientes en todo el continente, y atacaremos objetivos militares y económicos del imperio en América y en Europa. Nosotros no vamos a permitir que ellos vengan, penetren, violen la soberanía nacional y monten una dictadura burguesa en Venezuela. Patria o muerte. Evidentemente que necesario va a ser vencer. Ante eso, o hay patria para todos, o no habrá para ninguno porque esto va a arder como un polvorín. Y sobre las cenizas de ese polvorín construiremos una patria nueva para todos. Más tarde tuve que escuchar la cinta de nuevo porque no daba crédito al mensaje que acababa de grabar. Atacaremos objetivos militares y económicos del imperio en América y Europa. Se puede decir más alto, pero no más claro. Comandante chino acababa de hacer una declaración formal de intenciones terroristas contra los norteamericanos si se atrevían a invadir Venezuela. Muy probablemente lo mismo que hicieron en su día los miembros de la resistencia iraquí, afgana o palestina. Pero no fui el único periodista testigo de aquella advertencia. En aquellas semanas previas a las elecciones, Caracas se convirtió en un hervidero de reporteros internacionales, y muchos de aquellos corresponsales estaban interesados en el mensaje que los grupos armados bolivarianos querían transmitir a los Estados Unidos. En calidad de comandante de los Tupamaros, el chino había grabado varios comunicados encapuchado y rodeado de sus milicianos armados, advirtiendo al gobierno de los Estados Unidos que, si se producía una intervención norteamericana en Venezuela, como las que se habían producido anteriormente en Granada, El Salvador o Panamá, encontrarían resistencia armada. Entre los reporteros que consiguieron grabar aquellas siniestras imágenes de comandante chino llamando a la resistencia armada, estaba el conocido reportero de la CNN en Colombia Carl Penhall. Solidario con otras causas revolucionarias, como la mapuche, la etarra o la palestina, el líder tupamaro había tenido la oportunidad de compartir lucha armada con personajes casi míticos en la lucha guerrillera, como el subcomandante Marcos, del EZLN. Estuvo combatiendo en Nicaragua. A él le decían el mexicano. Es un hombre que tiene mucho amor, no solo al indígena zapatista o al indígena mexicano, sino a toda la humanidad. Yo lo podría comparar con el comandante Tomás Borges, de Nicaragua. Un hombre muy ganado para el proceso de lucha, no solo en México o en el continente, sino en el mundo. Poco a poco, Salas se va ganando la confianza del chino, y este le revela que, si bien él no conoció a El Chacal, sí sabe de alguien que lo conoció, su mentor. Así, Salas se encuentra con el maestro del chino, y este le dice poco y nada sobre El Chacal. Y, por si fuera poco, producto de una borrachera, pierde a un contacto importante en la comunidad del Islam en Venezuela. Derivado de lo anterior, Salas entiende que debe de seguir su papel de musulmán a rajatabla. Por ende, ha decidido dejar de beber, de fumar y de comer cerdo de forma total, aun cuando no está en personaje.
Un tanto derrotado, decide regresar a España para poder seguir con su tapadera laboral, su vida, entre comillas, normal. De regreso en España, Salas acude a un curso de propaganda terrorista, pero se queda con ganas de que alguien le explique cómo es que Occidente también utiliza la propaganda antiterrorista para atacar a sus oponentes, exagerando los hechos, como lo que sucede en Isla Margarita, para atacar a Chávez. Sin embargo, este sesgo en el curso de propaganda terrorista, Salas lo utilizará a su favor. En ese momento estaba en una posición inmejorable. En ninguna mezquita del mundo parecería extraño, gracias a la prensa occidental, que un radical yihadista palestino llegase de Venezuela. Y ante esta nueva perspectiva, Teodoro Darnet Abdullah, con quien tenía una entrada excelente, dejaba de parecerme un pobre desgraciado. Si la prensa quería convertirlo en un peligroso líder de una célula de Hezbollah, quizás otros yihadistas auténticos sintiesen simpatía o admiración por él, y, en ese caso, a mí me venía de perlas ser un activo componente de Hezbollah Venezuela. La verdad es que aquella intuición, que debo a mis profesores en ese curso sobre terrorismo y propaganda, fue un éxito. Tardó un poco más de lo esperado, pero finalmente me facilitó estupendos contactos yihadistas en Irak, Indonesia, Palestina, Afganistán, Sudán o Marruecos, y una documentación periodística extraordinaria. Y, lo que hará, es lo siguiente. Cada cierto tiempo, Juan acostumbraba a despachar directamente con los máximos responsables de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, en la segunda planta del edificio situado en la calle General Pardiñas. De hecho, yo le conocí, hace ya muchos años, cuando acudí a dicha comisaría en busca de asesoría para mi infiltración en las mafias del tráfico de mujeres. En noviembre de 2006 estaban a punto de producirse en esa comisaría importantes cambios que alterarían el destino profesional de Juan, y también su nivel de implicación con la lucha antiterrorista. Pero, mientras tanto, me ayudó a dar un enfoque radicalmente distinto a la presencia de Muhammad Abdallah en Internet. Si quería acceder a los foros yihadistas sin levantar sospechas, tendría que utilizar todo mi arsenal, mi relación con Al Jazeera, mis amistades con los Tupamaros, mi vinculación a Hezbollah Venezuela, todo. Eso tenía un lado positivo, y es que probablemente podría despertar la curiosidad de los buscadores de talentos, que reclutan nuevos candidatos para el yihad. Pero, por otro lado, era probable que alertase a los servicios antiterroristas, haciendo que me considerasen un sujeto peligroso. Por lo tanto debería, según Juan, ser extremadamente cuidadoso al dejar mi rastro en las comunicaciones electrónicas. Todos los consejos que me dio me serían muy útiles unos meses después, al construir el website que me abriría de una vez por todas las puertas a las redes yihadistas internacionales, la página web oficial de Illich Ramírez, El Chacal. Después de entender lo anterior, Salas regresa a Venezuela, y como correspondía, tenía que seguir buscando a la familia del Chacal. Así llega a dar con Jerónimo Carrera, el histórico fundador del Partido Comunista de Venezuela, y, en la entrevista, sucede lo siguiente. Illich mantiene contacto con el PCV. Desde cualquiera de los sitios donde ha estado en todos estos años, siempre ha mantenido nexos con nosotros. Él se considera un camarada nuestro y eso es muy importante. Y por eso nosotros, los comunistas venezolanos, le hemos dado plena solidaridad y estamos en la lucha por su liberación, considerando que su caso es un escándalo desde el punto de vista del derecho internacional y político. Todos pudimos escuchar su mensaje al Congreso de las Juventudes Comunistas, donde se definía simplemente como un comunista venezolano. ¿No es incompatible eso con ser musulmán?, expuse, recordando la grabación que había oído en la sede del PCV unos días antes. La gente cree que ser comunista implica necesariamente una total ortodoxia. Eso pudo ser así hace años, cuando el número de comunistas era relativamente muy pequeño, no solo aquí en Venezuela, sino mundialmente. Pero al igual como sucedió con todos los movimientos de este tipo, cuando se van convirtiendo ya en partidos de masas, tiene partidarios de diverso tipo. Por ejemplo, yo conozco comunistas que son creyentes católicos, o evangélicos, o musulmanes, de toda clase. Lo principal es la ética revolucionaria, estar al servicio del proletariado y la liberación de la humanidad. Las creencias religiosas son de otro orden. Por ejemplo, cuando Illich me manda el libro El Islam Revolucionario, yo entiendo que él está en el mundo islámico. Yo personalmente no soy creyente, pero admito esa posibilidad. Este sujeto no le puede dar mayor información sobre Illich Ramírez Sánchez, el Chacal,
pero lo pone en la pista de alguien que sí, Ligia Rojas, una profesora que llevó parte de la instrucción de Illich cuando era niño. Gracias a este contacto, Salas logra dar con Vladimir Ramírez Sánchez, el hermano pequeño de Illich Ramírez Sánchez, alias Comandante Carlos, alias El Chacal. Salas hace muy buenas migas con Vladimir, y gracias a sus conexiones con los medios árabes y musulmanes, logra que éste le dé una entrevista en toda regla. Antes de la entrevista, Vladimir recibe una llamada del Chacal, desde su estancia en la cárcel en Francia, y Salas logra hablar con él por teléfono. El Chacal lo pone a prueba sobre su identidad palestina, pero Salas logra pasar la prueba. Ya en la entrevista con Vladimir, sucede lo siguiente. A muchos les costará entender por qué un venezolano se implica activamente en la lucha por la causa palestina. Bueno, yo creo que influyó la forma en que papá se formó como marxista, desencantado por acontecimientos y conductas que llegó a conocer y presenciar durante su formación como seminarista en los años 30 y que resultaban contrarias a los principios y valores pregonados por la Iglesia Católica. Papá abandona el seminario, ubicado en el estado Táchira. A los 17 o 18 años, se declara ateo y se va a Bogotá para iniciar sus estudios de Derecho. En esa ciudad se hace discípulo de Gaitán y, cuando regresa a Venezuela, decide que no quiere estar encasillado en partidos políticos y verse limitado por una óptica local o sectaria de la actividad política. Consideró que la estrategia hegemónica del imperialismo norteamericano se ha cumplido en parte al mantener a sus enemigos divididos y en parte al inculcarles, a quienes no son sus enemigos, una visión endógena y egoísta de la realidad y de los conflictos del mundo, de manera que no existan movimientos de solidaridad entre los pueblos que sean contrarios a los intereses del imperialismo y hegemonía norteamericanos. Yo creo que eso se lo transmitió mi papá a Illich en una de sus tantas discusiones políticas, y se consolida como principio y mecanismo de acción cuando éste afronta la primera oportunidad, la primera prueba, el primer teatro de ensayo, de puesta en práctica de esa solidaridad en la Universidad Lumumba de Moscú, donde entra en contacto con estudiantes, no solamente de países sudamericanos, sino de otros continentes, con religiones y realidades totalmente distintas. Creo que esa experiencia sirvió de catalizador para que apareciera ese revolucionario internacionalista que Illich llevaba por dentro. Y no es raro por tanto su incorporación a la causa palestina. De hecho, su negación a seguir unas líneas sesgadas por parte de las autoridades comunistas venezolanas en Moscú le valen su expulsión de la Unión Soviética. Y él, en ese momento, decide incorporarse de lleno a la causa palestina. Derivado de lo anterior, Salas consigue un gran logro para su investigación. Los muchachos de la joven guardia estaban entusiasmados con mis entrevistas a Vladimir Ramírez y a Ligia Rojas, y por supuesto envidiaban mi primera conversación personal con Illich Ramírez. Acordamos que les facilitaría información, fotografías, videos, etc., de Palestina, para sus afiches y postales sobre Comandante Carlos. Mi amiga Beatriz, que a pesar de ser una devota reportera chavista apenas conocía nada sobre Illich, lo descubrió a través de mí, y también se entusiasmó con su fascinante vida. Y lo mismo ocurrió con varios hermanos musulmanes y con antiguos compañeros de Illich, como el pintor Castillo, que habían perdido todo contacto directo con el tema. Y así, casi sin proponérmelo, me convertí en el nexo en común entre diferentes colectivos e individuos seducidos por la figura del Chacal, que había ido contactando durante mi investigación. De esta forma, por mi culpa, nació el Comité por la Repatriación de Illich Ramírez, CRIR, en diciembre de 2006. Yo me convertiría en el webmaster de su website y en su representante en Europa, y esta sería la tapadera perfecta para mi infiltración a partir de entonces. Como ya se construyó cierta reputación en el mundo musulmán en Venezuela, y como también ya se había ganado la confianza del comandante chino, este le promete a Salas que lo pondrá en contacto con las FARC, que, a su vez, también tienen contactos con ETA. Paralelamente, en el ámbito internacional, los revisionistas del Holocausto se reúnen en Irán para discutir sobre la veracidad del mismo. Lo anterior, como respuesta a las burlas de Occidente hacia la religión musulmana derivadas de las caricaturas de Mahoma. En este sentido, Salas se dará cuenta de que no solo existen simpatías entre neonazis y extremistas del Islam, sino fuertes vínculos entre ellos. Mientras tanto, ha llegado la hora de volver a España. Cuarta parte. De vuelta en España, Salas se reúne con Berstringe, autor del libro La Guerra Periférica y el Islam Revolucionario. Orígenes, reglas y ética de la guerra asimétrica.
Y, en la entrevista, sucede lo siguiente, que es, a mi juicio, una de las partes más interesantes del texto. ¿Sabes que al presidente Hugo Chávez los escuálidos de la oposición lo atacaron mucho cuando se interesó por el estado de Illich Ramírez y cada vez que lo cita? Como analista político europeo, ¿qué opinión te merecen esos ataques? Es que eso es injusto porque, cuando por ejemplo un español musulmán, o no musulmán, es detenido por los americanos en Irak y es mandado a Guantánamo, es lógico que las autoridades españolas se interesen por él, porque es un ciudadano español. Entonces no entiendo yo por qué la oposición venezolana tiene que meterse con Chávez porque Chávez se ocupe de un venezolano que está en la cárcel en París. Es que es su deber, porque ese hombre es un ciudadano venezolano. Seguramente Chávez no podrá sacarlo de la cárcel, ni lo pretenderá. Chávez pretenderá, me imagino, dar un poco de calor humano desde la nacionalidad de origen a ese detenido. Eso no se le puede negar a nadie. De todas formas, yo siempre les explico a mis alumnos, cuando les hablo de la Revolución Bolivariana, que la derecha española, que es una de las más duras de Europa, es hasta democrática comparada con la derecha venezolana. Comparada con la derecha venezolana, la española es marxista-leninista. También se ha atacado mucho a Chávez por su simpatía con el mundo árabe, por su actitud en la guerra del Líbano, su relación con Ahmadinejad, con el pueblo palestino, etc. Yo debo decirte, con toda franqueza, que comprendo que él tenga sus simpatías por el pueblo palestino, que tenga sus simpatías por Irán, yo también las tengo. Ahora, la relación entre Venezuela y el Estado de Israel no me parece normal, y creo que habría que normalizarla. O sea, puedes decir, pobres palestinos, están en el sitio en el que están, o decir, pobres iraquíes, lo que les están haciendo, o decir, Irán tiene derecho a su energía nuclear, o incluso a tener armamento nuclear. ¿Por qué no? Como cualquier otro país normal y soberano. Eso es una cosa, pero no comprender la situación del pueblo judío es muy delicado. Yo entiendo que comprender las dos partes de mi discurso puede ser difícil para mucha gente, pero pido comprensión. Te voy a contar algo. En uno de mis viajes oficiales a Israel, un buen amigo, teniente coronel, me subió a un cazabombardero Phantom y me hizo volar desde Eilat hasta la frontera siria en el norte. Tardamos como media hora, y después se fue hacia Cisjordania y cruzó de este a oeste el país. Y tardó 6 minutos. Entonces me dijo, ¿te das cuenta ahora de que nosotros no podemos permitir que un avión que pueda bombardearnos despegue desde más cerca que Damasco? Israel es un país extremadamente frágil. Tiene dientes nucleares, pero es muy pequeño, y hay cosas que no puede permitir. Ahmadinejad, por el que yo siento una gran simpatía, no puede ir por el mundo diciendo que en cuanto pueda se va a zumbar a los israelíes, porque ya está bien de zumbar a los israelíes. Los hemos violado, expoliado, expulsado. Vale ya. En este sentido, ¿sabes que existe una gran polémica en torno a si Al-Qaeda o el mismo Ben Laden existen realmente o son solo la justificación de la CIA para hacer lo que les da la gana? Yo creo que Al-Qaeda existe, pero no existe como nos lo han querido vender. Al-Qaeda es un planteamiento genérico, de una serie de personas que intentan una revolución islámica, eso está claro. Y además están en su derecho de pedirla, ¿por qué no? Europa ha estado gobernada por una democracia cristiana durante 40 años. ¿Por qué no va a poder estar el mundo árabe, o los que sean, gobernado por el Islam o por un partido político musulmán? ¿Dónde está escrito en el cielo que eso está prohibido? Estará escrito en el cielo del Capitolio, pero en los demás no, ¿me entiendes? Y, Ben Laden existe, claro que existe. Pero es una dinámica, dentro del mundo musulmán, como una franquicia. Ben Laden es una dinámica y una franquicia. Y habitualmente no suele decir, que se haga un atentado tal día, a tal hora, en tal sitio. Sino que dice, sería bueno que se luchara contra el imperio en tal sitio, hágase. Y se hace o no se hace. Pero partir de que Al-Qaeda es una estructura piramidal con Ben Laden a la cabeza, como Führer o como presidente o profeta. Eso no existe. Existe alrededor de Ben Laden una dinámica de reivindicación islámica frente a lo que escriben los neoconservadores norteamericanos, que es una auténtica cruzada contra el Islam, literalmente. Lo interesante de Ben Laden es que su debilidad es su fuerza. No dispone de Estado propio, pero al no disponer de Estado, está en todos lados. Quinta parte. Salas por fin es aceptado para ser adiestrado en los grupos guerrilleros que existen en Venezuela, y ha llegado el momento que tanto quería evitar,
para meterse más en su personaje y, sobre todo, para no ser descubierto, tenía que hacerse la circuncisión, y así lo hizo. Salas logra pasar los primeros filtros, gracias a todo lo que ha hecho para darle credibilidad a su personaje, y logra tener una entrevista con un miembro de las FARC, para corroborar si realmente está dispuesto a realizar el entrenamiento en la guerrilla. Solo queda esperar la respuesta final de los guerrilleros. En este punto, se corrobora la existencia de conexiones entre las FARC, ETA y los grupos guerrilleros venezolanos y árabes, al menos en términos de adiestramiento militar. Salas recibe la respuesta afirmativa para ser adiestrado, y descubre que los vínculos de la ETA y las FARC con el gobierno venezolano preceden a la llegada de Hugo Chávez al poder. Gracias a la construcción de su personaje, a la colaboración con los medios árabes venezolanos, y a que se ha ganado la confianza de Vladimir Ilich, por ser el portavoz de este último, Ilich le dice a Salas que recoja el testimonio de su madre, Elba María Sánchez. Además, Vladimir le da acceso al cajón personal de Ilich, donde se encuentra mucha de su documentación personal. En ese proceso andaba, cuando, de súbito, Salas recibe la llamada que le anuncia que, en breve, pasarán por él, para llevarlo a ser entrenado en la guerrilla. Aquí, por obvias razones, Salas no profundiza mucho en todo lo que le enseñaron sobre milicia guerrillera, solo menciona el manejo de armas y un par de cosas más. Adicionalmente, también lo adiestran en la elaboración de comunicados terroristas. Finalmente, se reflexiona sobre los actos terroristas, las víctimas que estos dejan, y cómo la violencia, tanto de las organizaciones terroristas, como la provocada por los diferentes estados, solo genera más violencia, y, tanto de uno como de otro lado, solo hay solidaridad con las víctimas que a cada bando le conviene. Los famosos daños colaterales. De regreso de esta experiencia, alguien le marca a Salas para decirle que el contacto con la gente de ETA, ubicado en Venezuela, está abierto. Así da con Cubillas, el líder de ETA en Venezuela. Al respecto, Salas escribe lo siguiente: si yo había averiguado que el etarra más importante de Venezuela tenía su mesa de trabajo en el piso A del Ministerio de Agricultura y Tierras de Caracas, y su teléfono era el 50.905. ¿Cómo era posible que ni los servicios de información españoles ni compañeros periodistas mucho más capacitados que yo no hubiesen podido, supuestamente, llegar hasta él? ¿O sí lo habían hecho? El edificio del Ministerio de Agricultura y Tierras se encuentra en la conocida Avenida Urdaneta, entre esquina Platanal a Candilito, a media cuadra de la Plaza La Candelaria. Urdaneta es una avenida ancha, pero no demasiado, y al otro lado de la calle, justo frente a la puerta principal del ministerio, existen diferentes lugares desde los que es muy fácil controlar las entradas y salidas del edificio con un simple teleobjetivo de 300 milímetros. Si alguien, mucho más capacitado que yo, de veras hubiese querido pillar a Cubillas, le habría resultado tan sencillo como a mí. Solo era cuestión de paciencia. Lo que ocurre es que en España nadie estaba verdaderamente interesado en que Cubillas contase cómo llegó ETA a Venezuela. Ni al gobierno socialista, responsable de esa llegada, ni a la oposición popular, más interesada en usar a ETA contra Chávez que en reconocer esa responsabilidad. Una vez más, el terrorismo se estaba instrumentalizando políticamente. Mentiras y más mentiras. Como los miembros de ETA en Venezuela son escurridizos y desconfiados, Salas ha decidido emprender una nueva empresa, crear una gaceta llamada Papeles de Bolívar, fiel a los movimientos guerrilleros, y de la cual él tendrá todo el control. Esto, asume Salas, le servirá para acercarse a los etarras. Sin embargo, antes de que esto suceda, en este punto de la narración, Salas dará una visión general de lo que significa ser mujer en el mundo musulmán. No solo lo que Occidente supone, una mujer sumamente oprimida por la religión, sino, también, cómo se combina lo femenino con lo árabe y el Islam, así como la participación de las mujeres en el terrorismo, en la política, en las guerrillas y, desgraciadamente, en la prostitución en el mundo árabe. Al respecto, Salas escribe lo siguiente: no son mujeres oprimidas, desvalidas y ninguneadas por los varones, como pretende la propaganda occidental, sino guerreras consecuentes, pero con frecuencia tan manipuladas psicológicamente como sus compañeros de martirio, por los mismos intereses geopolíticos o económicos. Según me explicaría posteriormente mi amigo el Dr. Mahmoud Seweil, el martirio femenino no se diferencia en nada, básicamente, del masculino. Tras cada inmolación hay un drama familiar y un trauma psicológico.
Si pudiésemos acabar con los traumas que suponen la vida en Palestina actualmente, terminaríamos con los mártires y con la violencia. Derivado de todo lo que ha hecho Salas, mediante su personaje, se ha ganado la absoluta confianza del Chacal y comienza a comunicarse con él todas las semanas por teléfono. En una de esas tantas pláticas, sucede lo siguiente. A continuación, Illich Ramírez argumentó, con razones históricas, la existencia de nazis sionistas durante la Segunda Guerra Mundial, que mantuvieron buenas relaciones en Palestina hasta finales de 1943. También resaltó el componente socialista, nacionalsocialista, del Reich, y lo diferenció de los elementos racistas posteriores. Y de pronto mencionó a un personaje, citado muy de pasada en alguna de sus biografías, y al que yo tenía olvidado totalmente. Mi suegro, el papá de Magdalena Kopp, era uno de esos, y esa gente era de esos, eran verdaderos socialistas anticapitalistas. La relación del suegro de Illich Ramírez con el Tercer Reich era una cuestión que nunca se había desarrollado en ninguna de sus biografías. Y tendría una relevancia fundamental en conversaciones futuras, cuando Carlos el Chacal me confesase la colaboración que su organización terrorista había recibido de oficiales de la temible STASI, Ministerio para la Seguridad del Estado, desde Berlín Oriental, con un pasado nazi, durante los años 70 y 80. Illich me confesaría también la relación que su organización había mantenido durante años con oficiales de las SS, de origen palestino. Mira, mi hermano, nadie me ayudó más, dándome información. Que viejos SS, Waffen-SS, de Alemania, que controlaban los servicios de policía regional. La policía federal estaba con los americanos, con la OTAN, y la policía regional, había muchos antiguos Waffen-SS. Te estoy hablando a mediados de los años 60, había 35.000 palestinos en Alemania Occidental, de nacionalidad alemana. Muchos de ellos eran veteranos de la guerra, de los 120.000 voluntarios que fueron a luchar con los alemanes, contra los ingleses y contra los franceses. Y esta gente me contactó en Bagdad, en 1978, principios del 78, hace exactamente 30 años. Un capitán SS que hablaba árabe y alemán perfectamente, casado con una alemana, de origen árabe. Antiguo oficial del ejército iraquí, palestino del ejército iraquí, que en el 41 se alistó con el general Gailani, en Bagdad. Bueno, fueron derrotados por el ejército británico, por la aviación. Y entonces esta gente fueron a pelear allá con los alemanes. Con Husseini, el muftí de Jerusalén, unas 120.000 personas. Y esa gente, chico, no solamente me contactan, ininteligible, dice. Yo sé quién es usted, tal, me presento. Un tipo, 50 y tantos años, muy en forma, y hablaba inglés perfectamente. Yo soy fulano de tal. Caballero, mucho respeto, honor al vencido, pero, le digo, pero yo soy comunista. No, sabemos que es comunista, pero te hemos escogido a ti porque hay que ayudar a la guerrilla en Europa. Esa gente es buena gente. Hay que ayudarles. Le vamos a dar información, estamos a la orden. Y nos dieron mucha información. De ahí viene que la gente de la STASI no nos quería. Ellos se la daban de muy vivos, se consideraban los mayordomos de los rusos, pero a los alemanes orientales que venían con pendejadas, no teníamos relación ninguna con ellos, de ninguna manera. Y además, no necesitábamos sus informaciones porque las informaciones las agarrábamos directamente de la policía alemana. Y estos eran bien nazis. Yo escuchaba, y grababa, pasmado. Cuando en Diario de un Skin dediqué un capítulo a los neonazis islámicos, e incluso mencioné la historia de Haj Amin al-Husseini, el gran muftí de Jerusalén, y su alianza con Adolf Hitler en 1941, no había hecho sino arañar superficialmente un aspecto de la historia mucho más importante de lo que imaginaba. Carlos el Chacal, icono de la extrema izquierda, me estaba confesando que durante años había colaborado directamente con oficiales de las Waffen-SS, que desde las sombras de Berlín Oriental apoyaban a las bandas terroristas, Baader-Meinhof, Brigadas Rojas, ETA, que aterrorizaban a los civiles europeos en los años 70 y 80. ¿Dónde queda la ideología política? ¿Dónde termina la violencia fascista y comienza la comunista? ¿Realmente existía alguna diferencia entre ultraizquierda y ultraderecha? Illich Ramírez, quizás la voz más autorizada para opinar al respecto, abría ante mí una nueva dimensión de la historia del terrorismo en el siglo XX. Y, una vez más, todos, derecha, izquierda, nazis, comunistas, revolucionarios.
Todos mienten. La vinculación del terrorista más famoso del mundo antes de Ben Laden con las Waffen-SS nos obligaría a reescribir la historia. Y como es lógico, siendo yo español, también hablamos mucho de ETA. Antes de esta infiltración yo no podía ni imaginar que Carlos el Chacal había sido el elegido para cambiar la historia de España, aunque, en el último momento, un giro del destino le hizo alterar su protagonismo en la historia. Ah, claro, yo jugaba un papel fundamental en eso. Porque había relaciones. Por la cuestión de Carrero Blanco, querían que yo fuera el que hiciera la cuestión. Es decir, soy yo el que debía haber hecho lo de Carrero Blanco, pero no pude despegarme. Porque los camaradas vascos no tenían la experiencia. Pidieron ayuda. Entonces estábamos en plena batalla aquí y fue. No podíamos, sencillamente no podíamos pasar unos meses allí para preparar eso, madre. Y los muchachos que lo hicieron allá los conozco. Conozco a algunos de ellos, no. Entrenó gente de ETA también en el Yemen. Según me confesó, él había sido el responsable de la instrucción de muchos etarras en los campos de entrenamiento de Argelia, mucho antes de que Arturo Cubillas y otros miembros de ETA terminasen en Venezuela. Sin embargo, y esto es apasionante, también me contó algo que parece sacado del guión de la película The Assignment, Caza al terrorista, aunque quizás sea al revés. Al coincidir en la prisión de París con varios miembros de ETA capturados por la policía francesa, esos militantes vascos le aseguraban que miembros de la banda habían conocido en Argelia a un supuesto Ilich Ramírez, que no era el auténtico. Después, Salas logra entrevistar a Eduardo Rosa Flores, actor, productor de cine, escritor, poeta, publicista y soldado boliviano. Líder de una banda paramilitar terrorista y separatista. En la entrevista, sucede lo siguiente. Me sorprende haberte leído que, después de algún tiempo en las escuelas militares húngaras, fuiste enviado a completar tu formación a la Academia F. Helsinki, en la antigua Unión Soviética, donde te sentiste decepcionado del socialismo real, del que tu padre y tu tío Jorge te habían hablado. ¿Por qué? En parte ya he respondido a tu pregunta, querido amigo. Una cosa son los discursos, las palabras, los libros de teoría, otra cosa es la realidad. Puede ser que exista una realidad en la que el socialismo sea una cosa verdadera, correcta y justa. Que esa no fue la realidad del experimento bolchevique comunista es una cosa clara y obvia para mí. La inmoralidad, la mentira, los crímenes cometidos en nombre del socialismo real son imperdonables. Habrá que usar mucho detergente para lavar esa ignominia. Te hablo de la realidad, no de las ideas. No de la necesidad, que sí existe, de construir una sociedad más justa. Pero esto pasa por tomar, en primera instancia, en cuenta los verdaderos deseos del pueblo. No nos olvidemos que lo que se hace no se hace contra, sino por los pueblos, en interés de nuestras naciones. Aprendí a detestar a las famosas élites político-ideológicas del campo socialista por un muy simple motivo. Estos deplorables seres estaban más interesados, estaban solamente interesados en mantenerse en el poder, con sus privilegios, con sus ventajas. Para ellos, el socialismo era solo una cobertura, que nada tenía que ver con lo que los de abajo, el pueblo, sentían y anhelaban. He llegado a la conclusión de que no se puede hablar de socialismo, ni hacer socialismo, si no se respetan plenamente la libertad y el derecho a la autodeterminación, sea esto de los individuos que componen la sociedad, o de los pueblos o naciones en general. Si no, entonces ¿qué nos diferencia de lo y de quienes decimos odiar? Si cometemos los mismos errores o crímenes que aquellos. Esto es intolerable. Una cosa es tomar el poder, con las armas o sin ellas. Imponer una dirección, encauzar un proceso. Pero ulteriormente no se pueden tomar todas las decisiones, sean necesarias o no, en lugar del pueblo, que es por y para quien hemos hecho la revolución, tomado el poder, ganado una guerra de independencia, lo que sea. Por esto para mí uno de los ejemplos más valiosos es el de la revolución sandinista en todo su desarrollo. Y creo que no tengo que explayarme en el porqué de esta mi afirmación. Nadie tiene el derecho de suplantar al pueblo. Nosotros somos sirvientes, empleados, esclavos, si se quiere, de una causa, y no tenemos más derechos que nadie. Lo que tenemos sobre nuestras espaldas son las obligaciones, las tareas a cumplir. Ni un gramo, ni una pizca de derecho más que otros. Esta es la esencia del porqué de mi desilusión en cuanto a la experiencia socialista en Europa Central y en la ex-URSS.
Poco tiempo después, comandante chino le dice a Salas que organizaciones revolucionarias de izquierda, de todas partes del planeta, se reunirán en un encuentro en Suecia, y están interesados en que Illich participara de manera telefónica, a través de él. Una oportunidad inmejorable para seguir la investigación sobre los vínculos entre dichas organizaciones. En esta reunión suceden varias cosas. Sin embargo, en síntesis, Salas conoce a varios personajes de diferentes organizaciones de izquierda y, finalmente, puede verificar los diferentes lazos que las unen, desde cooperación en operaciones hasta venta y tráfico de armas. De regreso en España, y al mismo tiempo que sucede uno de los mayores ataques de Israel a Palestina, Salas, por fin, comprende al terrorismo árabe. Por ello, escribe lo siguiente. Justo en ese preciso instante, mientras las lágrimas descendían por las mejillas de mi hermano palestino, comprendí por primera vez que todos mis utópicos alegatos contra la violencia, todos mis argumentos racionales contra el uso de los fusiles y las bombas, toda mi enérgica repulsa a toda forma de lucha armada, son fruto de mi condición de acomodado burgués occidental. Yo puedo permitirme ser pacifista y abominar de la violencia. Puedo argumentar, desde mi cómodo teclado de ordenador, que las armas y las bombas solo generan dolor y venganza. Y además sé que es así, pero puedo hacerlo porque soy un periodista europeo que vive en un cómodo apartamento alejado de todo conflicto. Hoy sé que si yo hubiese estado en Gaza, o en las selvas de Colombia, o en las calles de Bagdad, probablemente mi comportamiento y mi percepción sobre el terrorismo sería muy diferente. Al ver, junto con mis hermanos musulmanes, las imágenes que transmitían heroicamente desde Gaza los reporteros de Al Jazeera, los cuerpos mutilados, los niños acribillados, comprendí por primera vez a los terroristas. Creo que las lágrimas que caían por las mejillas de aquel hombretón, mientras suplicaba armas para luchar contra los israelíes, me hicieron entender más que todos los cursos de contraterrorismo, todos mis viajes y todas mis horas de estudios coránicos. En la rabia, la impotencia y la frustración que contenían aquellas lágrimas estaba una de las puertas al terrorismo. Y allí no había retórica política, ni argumentos ideológicos, no había discursos eruditos y reflexiones filosóficas, no había propaganda de izquierda o derecha, solo había odio y rabia, la necesidad compulsiva e irracional de matar a quien te mata. Y, si no puedes acceder a él, cualquier otra persona que apoye o justifique a tu agresor puede ser una víctima lícita de tu venganza. Solo hay que dejarse llevar y apretar el gatillo una vez. Eso sí, cuando das ese paso ya no hay vuelta atrás. Yo también lloré de impotencia ese día. Sexta parte. Aquí, entre otras cosas, se narra el supuesto intento de asesinato de Evo Morales. Este hecho pone en el foco a Salas, ya que Eduardo Rosa, uno de los supuestos participantes en el atentado, había sido entrevistado por él. Además, Salas era el portavoz palestino de Illich. Derivado de lo anterior, le ponen un explosivo a su coche. Esto lo toma como señal de que ha llegado el momento de terminar la investigación. Y, con esto, también se termina el video. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.